¿sabes? Bueno, muchas Cualquier gracias. cosa te escribimos Muchas por la gracias. plataforma, ¿eh? Dale. No, por favor. Bueno, a ver. Comisión 2. Alba, Oriana. Alba, Oriana. No. O después me lo escriben de última por el chat, pero pasa que no, mira, como si me van cantando. Las asistencias, ¿sí? Alba no. Amén. Stephanie, no. Aquino. Vanega Orrego. Presente. Bien. Baroni Agustín. Baroni Franco. Bellone. Bellone. ¿Quién abrió el micrófono? ¿Baroni? Toma la asistencia, ¿no? Horrible. Bellone no, bueno. Benítez. Presente. López, Álvaro. Presente. Benítez, bien, presente. Biglieri. Nunca. Bucetti. Presente. Caballero. Presente. Castañe. Castillo Alan. Turín Julieta. Presente. Pogo, ¿no? Córdoba Fernando. Presente. Peluca. Presente. Di Bernardi. Presente. Villasole. Dick. Ludmila. Bueno, Draghi Peirano, sí. ¿Vos, Draghi Peirano, vos has ido a otras comisiones? ¿Puede ser? No, no, desde poco, que comenzó el cuatrimestre, Pamela me puso en la 2 los viernes de 11 a 13 y siempre fui Sí. ahí. Bueno, tengo varias faltas por eso. No sé si No, hubieron viniendo. días que no sé qué pasó, que no sé si no tomaron asistencia o nos tomaban asistencia la chica cuando entrábamos, pero sí, a mí varias veces me pareció que no me habían anotado, no sé por qué, pero no dije nada. Después de última lo vemos que quedan registrados, así que no hay problema. Fernández Mateo. Se cortó, sí. Bien, Dick presente.
¿Ahí me escuchan? Ahora calculo que me escuchan, pero no sé ahora cómo hago para compartirle la pantalla. Usted no ve la pantalla estoy compartiendo por la otra conexión, ¿no? Ahí ya se me queman los papeles. Perdónenme mi ignorancia. ¿Ustedes ven la pantalla que estoy compartiendo o no? No, profe, no se ve. No se ve. ¿Cómo hago para compartirlo acá? No sé cómo hacer con dos conexiones al mismo tiempo para compartir por una y por otra hablar. Bueno, del teléfono no puedo compartir pantalla. Bueno, no importa. Vamos viendo, vamos hablándola directamente. Tienen la guía ustedes ahí. ¿Cierto? Les decía, la pregunta 1 dice indicar si son verdaderas o falsas, ¿no? Dice, las uniones celulares o contactos intercelulares se producen entre filamentos del citoesqueleto de dos células, sin participación de la membrana plasmática. ¿Será verdadero o falso eso? Puede ser que sea falsa, ¿Por qué? porque sí participa en la membrana plasmática, ¿Y en qué forma participa la membrana plasmática? en las uniones. Sí, pero ¿qué parte de la membrana? ¿Se funden las membranas entre sí? ¿Cómo sería la interacción? Es cierto, es falsa. Digo, pero ¿cuál sería la interacción entre membranas? Está bien lo que decís. Es falsa. Las membranas participan, pero ¿cómo participan? ¿Qué rol tienen, digamos? Bueno, ahora todavía recién empezamos la guía, pero podemos ver, vamos a ver que siempre, ¿sí? Siempre va a participar, va a haber proteínas glicoproteínas de membrana, ¿sí? Según qué tipo de unión, va a ser un tipo distinto, ¿sí? De glicoproteína. Pueden ser caderinas, integrinas, claudinas, ocludinas, no sé, miles de proteínas que pueden participar. ¿Me pagó o no? ¿Escuchan? Sí. Me salió algo en el teléfono, digo. Sí, se escucha. Ah, listo, joya. No, que no sé por qué se me abrió otra vez el mío. Entonces, lo que participa de la membrana, ¿sí? Es cierto, participan el elemento del citoesqueleto y de la membrana participan algunas glicoproteínas de membrana que interactúan con glicoproteínas de la célula B. Y en algún caso, como en el caso de los vegetales con los plasmodesmos, las mismas membranas de una célula se fusionan con la membrana de otra célula. Así que, sea cual fuera el caso, siempre hay participación. Bueno, como su nombre indica, son exclusivamente puntos de contacto entre células. Eso es el inciso B. Falso. También puede ser entre célula y matriz. Perfecto. Se encuentran en células de todos los reinos. Falso también. ¿Las bacterias tienen o no? Las bacterias no tienen. Claro. Claro. Entonces no. Es falso. Organismos unicelulares, no. Mantener la posición de las células en un tejido. Esa es verdadera, ¿sí? Una de las funciones, no es la única, una de las funciones es mantener la posición de las células en el tejido. ¿Sí? Sí, las uniones de anclaje son justamente para anclar la célula y que no te da vuelta por cualquier lado, sino queda anclada en el tejido. Bien. Explique el fundamento de la clasificación de uniones celulares por sus funciones. O sea, ¿cómo las clasificarían ustedes las uniones
y según la función. ¿Qué funciones pueden tener? Poniendo qué orden de más. Pero no me la envían. Yo le estoy reclamando el ¿y cómo pueden clasificarla según la función? Bueno, yo te entiendo. Ahora vos me tenés que entender a mí. Vos disculpame, pero parece que no la respuesta. No decís, todavía no lo controlamos. ¿Entra? Y chicos, ¿cómo las pueden clasificar según la función? Hay 3 tipos de uniones que vamos a clasificar según la función. Puede ser de anclaje, de oclusión y de comunicación. Exactamente. ¿Sí? Ahí ustedes la tienen de oclusión primero, de anclaje y de comunicación. Perfecto. Entonces, pueden hacerse un cuadrito si quieren, o podríamos ir explicando un poquito de cada una, ¿no? ¿Cuáles son las uniones de oclusión? ¿Cuál es la función de las uniones de oclusión? Son uniones estrechas. Son uniones estrechas, se llaman de oclusión y uniones estrechas, o septadas, si son invertebrados. ¿Y qué particularidad tiene? ¿Cómo es la unión? Justamente estrecha, ¿no? Pero es de sellado. Lo que hace eso es las proteínas las glicoproteínas de membrana de una célula interactúan con la otra, ¿sí? Y quedan fuertemente unidos, por supuesto, uniones débiles, siempre no covalentes, y forma como una especie de cinturón, ¿sí? Que sella todo el contorno de la célula, ¿sí? Es una unión típica de tejidos epiteliales, por ejemplo, donde hay que impedir el pasaje, ¿sí? De un lado a otro del tejido, ¿sí? En la zona apical de las células epiteliales suelen darse esas uniones, ¿sí? Ahí la participación del citoesqueleto es menor, digamos. Siempre ya salió. Siempre participan, sobre todo filamentos de actina que están por abajo, pero no tiene un rol activo, digamos, ¿sí? Bien. Y en el caso de las de anclaje, sí. No, pero ahí acá no pasa nada, porque acá ya no sé, no pasa. El tema si echarle más sí, meterle un poco más y vamos a pasar las de anclaje, ¿cómo son? En este caso, unen mecánicamente a las células. Unen mecánicamente a la célula. Perfecto. Bien. Justamente la función es mantener a la célula en una posición fija en el tejido, haciendo que se unan firmemente una célula con su vecina o una célula con la matriz. Bien. ¿Y cómo las puedo subdividir, las uniones de anclaje? ¿Según qué las podemos dividir? Regiones de anclaje de filamento de actina y regiones de anclaje. Perdón que se me cantó la aurícula. Sí, según si participan los filamentos de actina como elemento del citoesqueleto, o según si participan los filamentos intermedios. Según si participan. Si participan los filamentos de actina, ya podemos ver, ¿se acuerdan que la actina era un filamento que tenía proteínas motoras? ¿Se acuerdan? Entonces va a ser una unión un poco más involucrada en movimientos versus
a los filamentos intermedios, que se acuerdan que no tenían caracteres no polares, ¿sí? Que eran mucho más estáticos, ¿sí? Ahí no pasa nada. ¿Qué más acá hay? Bárbaro. Esa parte es re difícil. Entonces, pueden ser que intervengan filamentos de actina o puede ser que intervengan filamentos intermedios. Los de actina van a tener un poco de participación en formación de tejidos, o darle forma a los tejidos, algunos pliegues de los tejidos. En cambio, donde participe filamentos intermedios va a tener que ver más con anclaje mecánico, ¿sí? Porque son estáticos, ¿sí? No tienen proteínas motoras. Bien, según si la unión, ¿sí?, es célula a célula, van a intervenir unas proteínas, una familia de proteínas características que se llaman las caderinas, ya sea por filamento actino o por intermedios, van a intervenir las caderinas. Y si la unión es célula matriz, hay otro tipo de proteínas, ¿sí?, que pueden ser selectinas, integrinas, ¿sí?, inmunoglobulinas, que son las que intervienen en el anclaje de la célula con la matriz. Bien. ¿Y el tercer tipo? El tercer tipo era de comunicación. ¿Qué tres tipos de uniones de comunicación conocen? Dentro de la de... Dentro de las uniones de comunicación, las dividíamos en tres, ¿no? ¿Se acuerdan? Uniones de hendidura. De hendidura o gap. Bien. Plasmodesmos. Plasmodesmos. Y sinapsis química. Exactamente, y la unión sináptica. ¿Sí? GAP y uniones GAP o hendidura y sinapsis son para animales, ¿sí?, y plasmodesmos para exclusivo de vegetales. ¿Sí? Bien. Así las voy a clasificar las puedo clasificar según las... Ahora. Bueno, las uniones, la 3 la acabamos de decir cuando describimos un poco, porque son de importancia el epitelio y participan en proteínas integrales o peristéricas. Participan en proteínas integrales. Las proteínas estas claudinas o cludinas, si las buscan, van a ver que son las proteínas de membrana de paso múltiple, así que son integrales. Y elementos del citoesqueleto, sí, la actina, ¿se acuerdan? Los filamentos de actina están por abajo formando el córtex, así que están en contacto. Si bien no tienen una participación activa. Indique cuál es la 4, indique cuál de las siguientes proposiciones es la única correcta. En todas las uniones de anclaje, ¿participan iguales elementos del citoesqueleto? Bueno, ahí ya vimos que algunas de anclaje participan filamentos de actina y en otros participan filamentos de intermedio, así que falsa. Participan elementos del citoesqueleto, los cuales se conectan con proteínas de adhesión intracelular y estas con glucoproteínas transmembrana, las cuales a su vez interactúan con proteínas equivalentes de otra célula con la matriz. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Verdadero o falso? O sea, tengo elementos del citoesqueleto, se conectan con proteínas de adhesión intracelular y las proteínas de adhesión intracelular con glucoproteínas transmembrana. Y a la vez esto se replica en células vecinas o directamente con la matriz. ¿Verdadero? Eso es verdadero, ¿sí? Ahora lo vemos en el esquema de la pregunta 5. Así que esa es la única correcta. Microtúbulos, la D, no intervienen acá. Entonces, absolutamente falta. Fíjense la 5 que tienen, dice,
corresponde a un esquema de una unión adherente. Bueno, qué clase de unión adherente es la que tienen ahí? Fíjense, tengo una célula, tengo dos células, ¿ven? Cel 1, cel 2, ¿sí? Tengo célula 1, célula 2. Banda de adhesión. Banda de adhesión, ¿sí? Recuerden que donde interviene el filamento de actina pueden ser bandas de adhesión, ¿sí? O contactos focales, según si es célula a célula o célula matriz. Y cuando intervienen los filamentos intermedios pueden ser desmosomas, cuando es célula a célula, y hemidesmosomas, cuando son célula matriz. Bien, entonces es una unión, un contacto focal. Perdón, una banda de adhesión. Bien. ¿Por qué? Porque tengo dos células. Ahora, hay que señalar filamentos intermedios. ¿Tiene? No. No, Bien. tiene microfilamentos. Claro, ven que tiene dos hebras y se ve que son de forma helicoidal. Ven que tiene forma helicoidal, ¿sí? Denme un segundito. ¿Ven que tiene forma helicoidal? Sí, entonces eso Sí, enseguida puedo ver que es actina. ¿Qué otra cosa decía? Perdónenme. Seguí un segundo de la pantalla. Unido al microfilamento está la vinculina. Claro. Vinculinas. Cateninas, vinculinas serían las proteínas de anclaje. ¿Sí? Fíjense que las proteínas de anclaje lo que hacen es interactuar entre el elemento del citoesqueleto, ¿sí? Y entre elementos del citoesqueleto ahí no vamos a hacer. Vamos a tratar de voy a poner un poco más de gel acá. Perdóname un segundito, ¿no? Sí, mucho más no podemos acomodar, sí, si no va a quedar mucho más, no. Sí, acá quedó, pero más no se puede acomodar. Más no va a poder acomodar. No, porque va a ser cada vez peor. Ponele el coso y listo. Porque más no lo voy a poder acomodar porque como que se te va haciendo cada vez peor. Perdón. Entonces, cateninas vinculinas. La vinculina, no, ahí no estaban dibujadas. Digamos que hay cientos de proteínas de adhesión intracelular. Cada tejido va a tener sus proteínas características. No están dibujadas con una forma en particular, puede ser cualquiera. No. Sí, solamente vean que entre el filamento de actina y las proteínas las glucoproteínas de membrana están esas, claro, están en unión al microfilamento. Son esas proteínas. Están dibujadas, fíjense que hay distintos tipos dibujadas, ¿sí? Pero no es más que eso. Esas serían las proteínas de anclaje, que son entre el citoesqueleto y las glicoproteínas. Y las caderinas son estas que tienen 5 dominios extracelulares. Fíjense que tienen como una especie de colita de ratón, que está insertada en la membrana, y tienen 5 dominios con unos puntos negros entre dominio y dominio, que son es donde se une el calcio. Son proteínas que dependen de calcio. Pero siempre que ya sea intermedios o actina, tengo elementos de citoesqueleto, proteína de anclaje y glucoproteína de membrana. ¿Sí?
Bien. Indique cuál es la única posición correcta. Con respecto al tipo GAP, se conectan células vecinas a través de conexones. Estructuras constituidas por filamentos intermedios. ¿Será falso o verdadero? Hola Luis, buen día, disculpen que me meta. Hola Agus, ¿qué decís? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué decís? Bien. Hoy Yo no cambié sé por qué tuve que salir. No, tuve que cambiar ¿Cambiaste? Ferdi es la primera y yo la comisión de la una. Estoy todavía en el laboratorio y te quería consultar rápidamente si vos de última te avisas si me quedo hasta las 3 o si tengo que volverme a mi casa por las dudas si vos podés estar un ratito en la tercera comisión. Sí, por supuesto, Agus. Sí, queda tranquilo. Coordino todo. Sí, despreocupate. Gracias. No, despreocupate, dale. Dale. Pues, les hago una última pregunta. Todos los que están acá, ¿se inscribieron al parcial? Solamente Draghi no se pudo inscribir. Draghi Peirano no se pudo inscribir. Bien. Así que tenemos que... Yo tampoco A ver me si puedo escribir. ¿Quién está hablando? Vos. Ailén Silva. Silva, Belén. Ailén. Yo anoto porque nada, estamos... Nada. Y Draghi. Yo creo que Draghi Draghi Peirano. creo que ya la incorporé ayer. Nada, varios se comunicaron con Pame, algunos conmigo, entonces prefiero preguntarles ahora y armamos los listados definitivos. Mañana les pido a todos que estén un ratito antes conectados. Nos vamos a conectar por Zoom y no por Meet, con lo cual tenemos una serie de cambios para hacer. Si pueden estar un ratito antes de la 1:20 más o menos, 1:30, los vamos a entrar en sala de espera y después los vamos a repartir en los grupos. Así que les pido paciencia porque va a ser la primera vez de ese cambio. Bien, ¿alguno más? Si no, los dejo continuar tranquilos. Bárbaro, chicos, que les sale bien. Bueno, Sí. sí. Valentina Sánchez. Sí, ahí lo veo. Sí, profe, se me había cortado justo y no escuché. Hola, disculpe. Valentina Sánchez Ferugino. Sí. Yo tampoco no me pude anotar ayer. Estaba ocupada la mañana en el transcurso y se me pasó. Yo esto se los voy a decir sin ningún tipo... Esto está abierto desde el lunes. Esta va a ser la última vez. Porque si no, nos pasa todos los tiros lo mismo. Me pasó algo, no tuvimos... No. Tuvimos 50, 60, 80 horas. Están en la universidad y esta condición es virtual. Estén más atentos porque tienen que hacer cosas, les vamos a dar aviso. Y la metodología de la más es así. ¿Estamos? Porque si no, nosotros tenemos que reacomodarnos todos todo el tiempo en función de su desorganización. Claro. Bien. ¿Quién me faltó anotar? Tengan en cuenta que son muchos chicos. ¿Cómo? Daila Florentín. Bárbaro. No te habían... Profe, disculpe, yo tampoco me pude anotar. ¿Quién? Córdoba Fernando. Les pido que si tienen algunos compañeros de la primera comisión que saben que no se anotaron, que se unan a la comisión de la una, así los incorporo también y no me llueven los mensajes o queda alguno fuera. ¿Estamos? Yo también ya te había mandado un mensaje, pero no sé. Sí, hay 2 chicos que ya me habían escrito, que ya les había respondido y eso ya los tengo anotados. ¿Bien? Bueno. Bárbaro. Bueno, chicos, nos vemos. ¿Estamos todos? Hasta mañana. Después nos vemos. Sí. Bueno, sí. Tengan en cuenta, chicos, eso que decía Agustín, son muchos chicos, ¿sí? Entre Junín y Pergamino son más de 160 chicos, ¿sí? Nosotros entendemos que a veces tienen cosas particulares cada uno, pero hay bastante tiempo para hacer estas cosas. No dejen todo último momento. ¿Sí? Ni las inscripciones a las cosas, a las actividades que tienen, ni el estudio. Porque a último momento es imposible. Nosotros no podemos modificar un montón de cosas a último momento. Y si tienen algún problema de conexión o algo, nos dicen antes, no el último día. Bien. Estamos hablando de los gaps.
que conectan células vecinas a través de conexones, estructuras constituidas por filamentos intermedios. Quedó... Es bravo, ya te dije. No, ¿sí? Los filamentos intermedios no intervienen en las GAP. Los GAP actúan como poros que permiten el paso directo entre células vecinas de pequeñas moléculas, iones y proteínas. Lourdes, no sé, me pusiste F, pero no, perdóname, pero no entiendo a qué te referías. Ah, falso, perdón, está, que era falso. Listo. Digo F y estaba buscando. Perdón. No, perdóname vos, que por ahí estaba, no me doy cuenta. Bien, es falso. ¿Por qué es falso? Porque las proteínas son demasiado grandes. ¿Sí? El gap permite un paso más o menos de un 800, 1000 Dalton, 1100 Dalton. ¿Sí? ¿Sí? Va a ser algún aminoácido chico, puede llegar a pasar en alguna molécula muy chica. Pero proteínas grandes no van a pasar. Entonces, permitir el paso de iones permiten que se conecten eléctricamente las células. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿sí? Como permiten el paso de iones, pueden hacer una continuidad de conexión eléctrica. Y la de E dice, a diferencia de los canales iónicos, las uniones GAP están permanentemente abiertas, ¿sí? Falso, ¿sí? No están siempre abiertos, sino que tienen regulación, al igual que los canales. Bien, la 7 dice que se llama desmosoma. El desmosoma ya lo vimos cuando describimos las uniones, después de una unión de adhesión, ¿sí? Para fijar, fíjense, la foto A es un desmosoma, tienen las dos membranas, esos penachos que se ven como unos pelos, unos juncos, no sé, como quieran llamarlos, a partir de esa placa negra, y son los filamentos intermedios, esos hilos, digamos, de los filamentos. Y la placa negra es una placa proteica, y en el medio, fíjense que se ve más oscuro, hay un montón de proteínas de adhesión. ¿Cómo serán? ¿Qué glicoproteína será esta adhesión en el desmosoma, que es el primero? ¿Caderinas? Caderina. Siempre que sea célula va a tener caderina. Bien. Y en la figura B, ven que es el hemidesmosoma, que es básicamente igual, pero es célula matriz, ¿sí? Ven que es célula matriz. Ahora la estructura ven que es prácticamente igual, ¿sí? Es prácticamente igual. Por las dudas, porque me falta que quede poco lugar para el tema de acá. Sí, ahí quedó, pero no importa. Si querés, podés echarle una gotina más, pero no creo que se llene hoy. Ven que es prácticamente igual. Lo único que cambia es que en vez de tener una célula vecina, tiene la matriz. ¿Y en qué otra cosa cambia? En que las proteínas de membrana, en vez de ser caderinas, van a ser integrinas o selectinas o inmunoglobulina o la que fuera según el tejido y eso. Bien. La figura 8 tiene otro esquemita. Dice citosol. Tienen ahí unas proteínas, unas cosas, una capa lipídica, otras barras ahí afuera. ¿Qué les parece? ¿Qué onda? ¿Quién lo podría describir o quién podría nombrar las estructuras y eso? ¿Es contacto focal, puede ser? ¿Las facturas para hacer las facturas? Perdón, que justo me interrumpieron.
Perdón, que no escuché bien. Contacto focal puede ser. Puede ser un contacto focal, ¿por qué? A ver. Puede ser un contacto focal, ¿por qué? ¿Cómo justificás que elegís este y no otro? Bueno. Porque es célula matriz. Y actúan las integrinas.
¿Ahora se escucha? Yo me escucho, ¿no? Ah, ahora sí. Bien. Sí, profe. Entonces, dejo la compu. Ahora no se escucha, profe. Estoy volviendo loco. Ah, ¿ahora se escucha? Ahora sí. Sí, profe. Bien, me vuelvo loco. Entonces voy a tener que apagar esta, a ver. Si no me escucho yo mismo. Vamos a hacer esta conexión. Ahí. No, no pasa eso. A ver ahora. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Ay, genial. Ahora estoy con el compu, no sé qué le pasa. Bueno, entonces yo lo que les decía es, ¿dónde se sintetizan? Las que son proteínas, ¿sí? Recuerden, empiezan en ribosomas libres, van al retículo, de ahí pasan a Golgi, y después son exportadas por vesículas hasta la membrana, o si el colágeno, por ejemplo, va a salir al a la matriz extracelular, y en el caso de los GAGs, en el Golgi, y también van a ser secretados. Bueno, en el siguiente esquema tiene un epitelio intestinal. El 9, ahora el 9. El 9. Ahora estamos con el 9. Entonces, ¿cuál es el polo apical? ¿Y cuál es el basal? Este que marca con el número 1, ¿sí? Es el apical. El 1 es el apical. ¿Sí? Este es el polo apical. Y el que está acá con el número 10, y el 10 es el polo basal. Correcto. ¿A qué estructura corresponden las marcadas con el número 1? ¿Y cuál es la función biológica? Microvillosidades. Claro, microvillosidades. ¿La función sería? Sería adquirir nutrientes. No me sale la palabra, no es adquirir, sería... Aumentar la superficie de absorción. Eso. Claro, en realidad es eso. Pero si tengo una membrana recta, igual voy a poder absorber los nutrientes. Lo que me hace esto solamente es ampliar la superficie de absorción. Perfecto. ¿Y qué elemento del citoesqueleto el que me permite esto? Filamento de actina. Filamento de actina, exacto. Bueno, la lámina basal y el tejido conectivo. La lámina basal no sería donde está el 10.
Claro, si se fijan, acá es medio... Creo que había un dibujito más adelante. ¿Acá? No, se confundió yo. Si se fijan acá, donde está el 10 exactamente, hay como una partecita gris, acá donde estoy marcando con el puntero, ven que es gris, ¿sí? Y abajo tiene otra forma, otro color, ¿sí? Tiene otro color. Y tiene como unos filamentos ahí dando vueltas, ¿eh? La lámina basal es esto grisecito, bien chiquitito, acá, donde está el número 10, ¿sí? Y el tejido conectivo es lo que está por abajo. ¿Qué quiere decir esto en realidad? Que la lámina basal, junto con las células que están acá arriba, forman el tejido epitelial, ¿sí? Y la parte de abajo es otro tejido, que es el tejido conectivo, ¿sí? Son como dos, ¿cómo no? Son dos tejidos diferentes y son totalmente como opuestos en la composición o en la forma que tiene el tejido. ¿En qué sentido? En que si ustedes comparan, bueno, acá en el tejido conectivo no tienen dibujado ninguna célula, pero si yo comparo, tengo el tejido epitelial que tiene mucha cantidad de células con una matriz extracelular muy finita y muy densa, muy compacta, ¿sí? De proteínas fibrosas. Cambio, el tejido conectivo que está abajo tiene una matriz extracelular muy laxa, ¿sí? Con un montón de proteínas, como colágeno y todo eso, pero además de esas proteínas tiene un montón de GAGs. Si recuerden los GAGs, el hialurónico, el paransulfato con el sulfato, todos esos GAGs son carbohidratos, ¿sí? Y son muy grandes y tienen mucha agua, captan mucha agua, entonces son muy hidratados. Tienen toda la matriz hidratada con algunas células que son los fibroblastos dispersas en la matriz. Entonces, tiene mucha matriz con pocas células, ¿sí? Al contrario que el tejido epitelial, ¿sí? Bueno, indicar las uniones, estas que tengo acá marcadas, las 6, ¿qué será? Fíjense a dónde está. De oclusión. Exactamente, justamente, por la función es una de oclusión. 7, bueno, este hay que adivinar un poco. Se supone que está representando el Union Gap. 8 y 10, la 8, dice ahí, igual que la 9, que dice ahí ya. Desmosoma. Banda. Y la 10 es... No, banda no. Banda de adhesión. La 10 es... No, la 8. No, la 8 es un desmosoma. Es un desmosoma. La banda de adhesión participa filamentos de actina. En este caso participan filamentos intermedios. Por eso se los dibuja así, como con un poco más densos, un poco más marcados, porque es medio característico del desmosoma, porque tiene una placa muy densa de proteína, ¿sí? En la membrana plasmática, y como que el filamento intermedio se lo representa un poco más marcado, porque justamente estaba acá en la foto, ¿ven? Como se ve, es mucho más marcado el filamento intermedio que la actina, por eso se lo representa así, ¿eh? Y la 10 sería el mismo sopo. Bien. Dice, ¿las caderinas integrinas son dependientes de calcio? Pregunta, sí, yo hoy les dije ya que esos pelotitas negras entre los dominios extracelulares eran sitios de unión al calcio. ¿Por qué? Porque dependen de calcio. ¿Qué quiere decir que dependen de calcio?
Perdón, chicos. Entonces, ¿qué significa son dependientes de calcio? Ay, pero qué estoy viendo. Sí. No, yo te dije, ¿sabes lo que me decía vos? Mira, hasta que más o menos. Y aún por ahí me pasa, por ahí me sale. Ah, re traicionero. No, pues aparte no sabes qué. Sí, tranquila. Tranquila. ¿Qué significa dependiente de calcio? Quiere decir que necesita calcio para funcionar. ¿Por qué? Porque es de esas proteínas, ¿sí? Que en el caso de las enzimas siempre hablan de cofactores, pero ya sabemos que hay otras proteínas, ¿sí? Como la hemoglobina, bueno, por ejemplo las caderinas y otras integrinas, que necesitan algunos cofactores. Generalmente es un catión bivalente, ¿sí? O algún ion metálico, que lo necesita ¿para qué? Para funcionar. ¿Por qué? Porque con ese catión, o con ese átomo, completa o termina de conformarse la estructura tridimensional más adecuada para poder funcionar. ¿Qué significa? Que si yo le saco al calcio, la proteína pierde la estructura tridimensional, pierde su forma nativa y no se pega. De hecho, para separar a veces células, lo que se hace es, en el medio cultivo se le pone ETA, que es una sustancia que secuestra el calcio. ¿Sí? El ETA le roba el calcio a la solución. Entonces, las proteínas de adición quedan inactivas y yo puedo separar las células. Explica el significado de la siguiente frase. Tanto las cadenas como las integrinas en vertebrados intervienen en el reconocimiento específico del tejido. ¿Qué onda eso? ¿Qué es eso? Reconocimiento específico del tejido. ¿Qué será? Dale, Luis, porque en realidad, si bien nosotros siempre registramos la licencia, el día de licencia se toma con un plus como el día de vacaciones. Entonces, por eso cobran más. El que no trabaja es el que va a trabajar. Es una cosa insólita. No, vale, nada es insólito. Estamos en Argentina. Tranqui. El reconocimiento específico del tejido, ¿qué quiere decir? Quiere decir que sabiendo qué proteínas tengo en la superficie, ¿sí? Yo pudiendo ver, identificar qué proteínas tengo en la superficie, puedo saber qué tejido tengo, ¿sí? Eso significa. Todas esas moléculas sirven para poder identificar tejidos. Se supone que todas las células de un mismo tejido guardan esa homología, y se unen unas con otras porque son específicas. Ya saben, todas las uniones que sean proteína-proteína o proteína-ligando son altamente específicas. Entonces, si tengo una proteína en la membrana, ¿sí? Seguramente haya un ligando u otra proteína ya diseñada para unirse con esa, ¿sí? Bueno, eso me permite ver eso, reconocimiento específico de tejido. Saber, midiendo esas proteínas, es algo que se usa bastante en la clínica para poder ver ciertas características de los tejidos, ¿sí? A eso se refiere. Esa es otra de las funciones de las proteínas de membrana. Bueno, ¿estas proteínas son las únicas? No, recién les acabo de decir que hay un montón de proteínas. Están las proteínas de histocompatibilidad, están las otras que se llaman CD, que se les dice CD, pues son clústeres de proteínas que me permiten ir diferenciándolas. Bien. ¿Por qué las células vegetales no tienen iones adherentes? Porque cuando hablamos de adherentes,
Dijimos que eran de células animales. ¿Por qué las vegetales no tienen uniones adherentes? ¿La unión adherente para qué sirve? ¿Para qué sirve la unión adherente? ¿Yo estoy silenciado o no? Ah, bien. Hoy se me quedan las cosas. ¿Por qué no tengo uniones adherentes? ¿Qué pasa en las células vegetales? O la característica típica me diferencia una célula animal de una vegetal. Porque ya tengo la pared. Exactamente. Ya tengo la pared rígida que mantiene la célula en la posición. Si la célula no se puede escapar de adentro. Entonces no necesito nada para anclarla porque no puede ir a ningún lado, ¿sí? Solamente eso. Ahora, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre plasmodesmos y uniones de hendidura tipo GAP? La similitud es que son canales entre las células, pero ahí termina porque tienen estructuras distintas. ¿Son canales entre las células? Exactamente. Son canales entre células. En ambos casos permiten el pasaje de iones, pequeñas moléculas, ¿eh? En ambos casos que también son regulados, ¿sí? En ambos casos son regulados. Y el tamaño es más o menos lo mismo, 800 Dalton, dejan pasar. La gran diferencia es la estructura. El GAP, ¿cómo era? ¿Cómo dijimos que era? Está compuesto por conexinas, ¿puede ser? Exactamente. El GAP está formado por conexinas, ¿sí? Y el desmotúbulo y el desmotúbulo, el plasmodesmo. Lo plasmodesmo por desmotúbulos. Claro, el plasmodesmo es totalmente distinto, porque no tiene proteínas de membrana específicas, sino que se hace un agujero, un hueco en la pared celular, ¿sí? Y lo que se hace es se fusiona la membrana de una célula con la de la célula vecina, se fusionan en ese hueco y queda formado un poro, un agujero, digamos, un hueco entre las dos células. Y por ese agujero va a pasar el desmotúbulo, ¿sí? ¿Y qué es el desmotúbulo? Es una porción de retículo liso que queda en el plasmodesmo conectando los dos lados. Exactamente. Entonces, básicamente, quedan los citoplasmas unidos, ¿sí? Porque hay una fusión de membrana, así que en realidad está todo continuo, y encima también quedan unidos los retículos, ¿sí? Así que es como bastante diferente el modo o la estructura de uno y otro. Bueno, ¿qué es el glucocáliz? Recién no estábamos hablando. Es una capa rica en carbohidratos de la superficie de la célula animal. Bien, el glucocáliz entonces es una rica capa de carbohidratos de células animales. ¿Y cuáles son las funciones biológicas? Proteger a la membrana de daño químico y mecánico. Sí. Sí, me protege a la célula de daños químicos y mecánicos. Sí, eso está bien. Sí, tiene más funciones también. También intervienen en el reconocimiento de tejido. Hoy hablamos de las células de las glicoproteínas membranas, pero también el glucocáliz
¿sí? Estas proteínas también intervienen en el reconocimiento de tejido, ¿sí? Tienen varias funciones. Pueden tener pueden servir para ser marcadores de identidad de tejido y eso. Bien. ¿Qué clase de moléculas lo tienen? Lo componen. Pueden encontrar ahí individuales. Glicoproteínas, glicolípidos, proteoglucanos también. Glicolípidos, glicoproteínas, proteoglucanos, ¿sí? DAX. Bien. ¿Sí? Son varios. Pero principalmente esos, ¿sí? Glicoproteínas, proteoglucanos, DAX, algunos son DAX sueltos, y glicolípidos, que también están en la membrana. ¿Son integrantes de membrana? ¿Son todas integrantes de membrana? ¿Son todas extracelulares? Bueno, ahí pueden. Algunas son integrantes de membranas, ¿sí? Algunas glicoproteínas son de membrana, otras no. Así que algunas son integrantes, otras no, otras son extracelulares. Algunas están totalmente libres en el medio extracelular. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre glicoproteína y proteoglucano? En el proteoglucano hay más hidratos de carbono. Claro. La glicoproteína es una proteína con una fracción chica, ¿sí? Un oligosacárido, o sea, un fragmento chico de carbohidratos. En cambio, el proteoglucano es un núcleo muy chico de un péptido, una proteína muy chiquita, digamos, una fracción muy chica de proteína, y una gran cantidad de carbohidratos. ¿Es posible establecer un límite definido entre membranas principales y matriz? Bueno. No hay un límite muy definido, sino como que se va como una especie de degradé donde se va extinguiendo uno, ¿sí? Como que se va mezclando, y deja de ser el glicocáliz para ser matriz, ¿sí? O sea, el glicocáliz es lo más próximo a la célula, pero no hay un límite definido, ¿sí? Acá termina una línea que termina uno y empieza otro, sino que se van mezclando hasta que el tipo de composición es más típico de la matriz que del glicocáliz. Y entre membrana plasmática, bueno, la membrana sí, porque la membrana yo la puedo tomar como lo que está, la bicapa lipídica con las glicoproteínas, con las proteínas y glicoproteínas de membrana, eso es un poco más fácil de definir. Pero entre glicocáliz y matriz no hay un límite definido. La E que me habla de los carbohidratos como sistema de reconocimiento de señal, ¿qué les parece? ¿Por qué puede ser un buen sistema de reconocimiento de señal? Incluso mejor que las proteínas. Teniendo en cuenta de cómo se reconoce la señal con su receptor, ¿no? Siempre que hay una señal va a haber un receptor que lo reconozca, ¿no? ¿Y cómo son las proteínas y cómo son los carbohidratos en cuanto a la estructura? Recuerden que el reconocimiento es tridimensional, ¿sí? Espacial. Porque tienen pocos monómeros. No, pocos tipos. ¿Quién tiene pocos tipos de monómeros? O pocos monómeros en cantidad, pues son pocos monómeros unidos. Unidos.
No, ninguno de los dos en realidad. Pueden ser, no hablo un poco. En este caso habla de un polímero corto, pero más allá de la longitud o de la cantidad de monómeros. En realidad, si es muy, muy grande, la proteína va a ser algo más rica en información. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre el tipo de uniones que pueden tener? ¿Me agarra un dolor de cabeza eso? Sí. Ahora me pongo aceite. Óleo 31. ¿No lo probaste? Es un aceite de Just. ¿Viste los productos de Just? No, yo le pongo así, una gota acá, en la sien. A los 2 minutos tiene un montón de hierbas. Y le pongo una gotita acá y me va a seguir el dolor de cabeza. Sí. No, son esas cosas que no hay explicación. Brujería, exactamente. Entonces, no, la gran diferencia entre los monómeros de una proteína, entre aminoácidos y monosacáridos, es que los aminoácidos solamente se van a unir carboxi-amino, ¿sí? Solamente hay una forma de unirse. No puedo unirlos de otra forma. Solamente va a ser carboxi-amino, ¿sí? En cambio, en los carbohidratos, si ustedes recuerdan cuando veíamos el almidón, por ejemplo, ¿qué uniones hay en el almidón? ¿Qué uniones puedo encontrar? Recuerdan que había uniones alfa 1,4 y alfa 1,6. ¿Sí? Eso me quiere decir que la posibilidad de combinar, ¿sí? De unir distintos carbohidratos, se la puedo unir en distintas formas. ¿Sí? Tengo mucho más riqueza tridimensional en las uniones de los carbohidratos que de las proteínas. Por supuesto, cuando la proteína es muy grande, después el plegamiento me da formas distintas. Pero si el péptido es chiquitito, voy a tener mucho más riqueza informativa en las uniones de los carbohidratos, ¿sí? Que de las proteínas. A eso hace referencia el inciso E. Bueno, en el caso de la tresis, en el caso de los vertebrados, comparar la organización celular y matriz celular para tejido conectivo epitelial es lo que les explicaba cuando veíamos la pregunta 10, no, la 9, cuando comparábamos acá las células del tejido epitelial versus la de conectivo, que es mucha célula, el epitelial es mucha célula con poca matriz muy densa y el conectivo al revés. Bueno, ¿cuáles son los tipos de macromoléculas? Ya lo vimos, estaba en la pregunta anterior. ¿Cuál es la principal proteína de la matriz extracelular de vertebrados? Fíjate, está fresco. ¿Colágeno puede ser? Sí, exactamente. El colágeno es siempre el modelo principal de proteína de matriz celular de vertebrados. ¿Y cuáles son las características estructurales del colágeno? Que es como una fibra. Como una fibra, así como mañana, ¿sabes? Sí, dale, vení. ¿Qué más tarde si quieres la última mañana? Total, estamos tranquilos. Sí, vení, tranquilo. Ya sabés. ¿Cómo la podría describir a esa fibra? Sí, es una fibra.
Es una triple hélice. Bien, es una triple hélice. Es una triple hélice que se enrosca en forma de extrógira, ¿sí? Y que cada una de esas triple hélices se aparea, digamos, se apila junto con otras hasta formar una microfibrilla, ¿sí? Esas microfibrillas se unen varias entre sí y forman la fibra finalmente de colágeno, ¿sí? Ahora, ¿dónde se sintetiza y cómo llega hasta el espacio extracelular? Esto es medio típico también porque se toma como una especie de modelo, digamos, para la síntesis de proteínas extracelares. Así está. ¿Dónde se sintetiza? ¿Dónde se sintetiza? Sí, la verdad que hago comentarios totalmente fuera de lugar. La capacidad de asombro parece que agota. Recuerden, si es una proteína de exportación, lo vemos también en un sistema de membrana, pero si es una proteína de exportación, comienza en los ribosomas libres de citosol, se frena la traducción, va al retículo rugoso, continúa la traducción en el rugoso, ¿sí? Pasa al lumen del retículo rugoso, ahí pasa a Golgi, ahí se va a modificar, ¿sí? Después ven que se hidroxila, ¿sí? Y de ahí va a salir por medio de unas vesículas, ¿sí? Hacia el espacio extracelular, donde va saliendo, se cortan unos péptidos que tiene, ¿sí? Se cortan unos péptidos y se termina de formar la fibra finalmente de colágeno, ¿sí? ¿Cómo se organizan? Ya la vimos también. ¿Cómo se organizan las moléculas de colágeno? Es lo de la fibra de colágeno, ¿sí? Véanlo esto, se los comenté así por arriba, véanlo con detalle, dónde pasa cada cosa, cómo es todo el transporte y todo, porque les digo, es un ejemplo clásico de síntesis de proteínas para exportación. Con respecto a la pared celular de células vegetales, ¿cuáles son las funciones biológicas? Dar rigidez, actuar como mediadora. Sí, la rigidez, mediadora, sirve un poco también de comunicación, porque en realidad uno lo ve así, como que es algo rígido, pero en realidad hay agua en el medio, ¿sí? Así que a veces puede servir también como para transportar alguna sustancia, ¿eh? ¿Cuáles son las macromoléculas más importantes de la pared primaria? Celulosa y hemicelulosa. Celulosa, hemicelulosa, y en la tercera es la pectina, ¿eh? Hemicelulosa, celulosa, pectina. ¿Cuál es cada una de esas ahí? Y las fibras son celulosa. Las fibras grandes, ¿sí?
Estas que ven acá, sí, que están transversales, son las fibras de celulosa. Y son las más grandes, fíjense que está bien representado como un ramillete, ¿sí? La hemicelulosa, ¿cuál será? La hemicelulosa es esta más negrita, ¿sí? Que fíjense cómo se conecta con una fibra de celulosa y otra, ¿sí? Entrecruzándola. Y la pectina es esta que tiene forma más laxa, como de forma de cinta, ¿sí? Que está dispersa por todos lados, ¿sí? Esa es la disposición que tiene, ¿sí? Ahora, ¿dónde se sintetiza cada una de estas? ¿En la misma pared o en la membrana? ¿Las tres? No sé eso. Bien, la celulosa sí se sintetiza en la misma membrana. ¿Por qué? Porque abajo de la membrana plasmática, claro, en el celulosa de pectina y Golgi, perfecto. Abajo de la membrana plasmática hay un complejo que se llama celulosa sintasa, que es como un anillo, ¿sí? De muchas subunidades proteicas que hacen la síntesis y por el medio larga o permite que salga la fibra que se está sintetizando hacia el exterior celular, ¿sí? Es como un porito donde van haciendo por ahí mismo la... Y esta disposición es orientada por los microtúbulos que están abajo de la membrana. Entonces el microtúbulo orienta y hace una capa para un lado y otra capa para otro, ¿sí? Así le da la rigidez. La hemicelulosa y la pectina, ¿sí? Que también son carbohidratos los dos, se sintetizan en Golgi, y son llevados a la pared celular por vesículas. Bien. Bueno, genial, ahí terminamos todo. Fíjense esto que parece una pavada, pero matriz extracelular de vegetales, matriz extracelular de animales, son los modelos típicos y siempre sirven como ejemplo, y para describir y que puedan describir las moléculas que las componen, todo eso, ¿sí? Bien, ahí terminamos con esto. ¿Alguna pregunta que le haya quedado acá? Yo voy a tomar una foto acá. Ahora voy a revisar. A ver si me quedó alguno sin tomarles. Creo que... Me parece que no, Luis. Me parece que no. Igual yo tomo por las dudas. Igual después queda registrado la cosa. Pero es fácil así. Bien. Genial. Bien, entonces, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos la clase que viene. Giacomaso, ahora me fijo, dame un touch. Para que yo sé. Para que me fijo, porque se me cerró. No sé qué le pasa. Hoy internet está haciendo ordenar mal. Giacomaso. Giacomaso, ¿vos de qué? A ver, misioneros. Aquino, ¿sí? Giacomaso de la 3. Está, listo, yo te anoto, acá tranquilo. Aquino también, que yo te anoto. Vamos a revisarlo por las dudas. ¿Alguno que sea de otra comisión por las dudas? Que me aclare en el chat, mejor. Chao chicos, cuídense, los que tienen que rendir mañana.